de este 3 de septiembre de 2015. Estamos en esta histórica sede de nuestra Cancillería, este histórico edificio, lo llamamos ahora la Casa Amarilla. Aquí, en las afueras, se dio el Gran Cabildo, el 19 de abril de 1810, donde el pueblo de Venezuela decidió ser independiente y le dijo que no al capitán general de entonces, que se fuera. Y aquí en esta sede hoy también hemos hecho un encuentro histórico. 70 embajadores encargados de negocios, representantes de las agencias y organismos internacionales en Venezuela han compartido con nosotros más de 3 horas, en las cuales hemos tenido la oportunidad de explicarles con detalle, tal como nos lo solicitó el presidente Nicolás Maduro desde la República Popular China, la verdad sobre la frontera entre Venezuela y Colombia, la verdad sobre un conflicto interno, una guerra interna en Colombia, conflicto al cual se le fueron sumando distintos vectores y variables como el narcotráfico, como el paramilitarismo, como el contrabando, el sicariato, el secuestro, falsas desmovilizaciones de paramilitares, territorio de nuestra frontera de más de 2.200 kilómetros de extensión, en los cuales no necesariamente limitamos con el Estado colombiano, sino a veces con territorio dominado por el paramilitarismo, por la guerrilla, por alcaldes que se dicen ser representantes del Estado, pero responden a intereses de grupos irregulares, de mafias del narcotráfico. Es una situación dramática la que vive desde hace décadas nuestra hermana y querida República de Colombia, y esa situación ha generado nada más y nada menos que la presencia por desplazamiento de 5.600.000 colombianos, y es una cifra todavía conservadora. Puede haber más compatriotas de la patria grande, nacidos en Colombia, que han decidido venir a Venezuela, en algunos casos como única opción para seguir viviendo con dignidad. Hemos revisado la historia desde 1826, 1827, carta que le dirigía el libertador Simón Bolívar a Santa, que la traición, el robo y la maldad no triunfarían en estas tierras, porque Venezuela es como un erizo y su nombre, el del libertador, es un talismán. Hemos compartido con ellos la historia reciente de nuestros países, 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y cómo se desató una situación incontrolable en nuestra hermana querida de República de Colombia, cuyas consecuencias hemos tenido nosotros también, con cuyas consecuencias hemos tenido que lidiar en territorio venezolano. Y cómo, por la vía diplomática, bueno, el comandante Hugo Chávez y el presidente Maduro como su canciller incluso fueron mediadores oficiales por el gobierno de Colombia. Recordábamos cómo el presidente Chávez incluso se le ofreció al presidente Pastrana para ir al Caguán a reunirse con el comandante de la FARC, Manuel Marulanda, y el presidente Pastrana, y generar una ruta para la paz en Colombia. Eso fue en el año 2000. Y cómo en todo el gobierno del comandante Hugo Chávez, bueno, procuramos la paz en Colombia. Y hoy, gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Santos, gracias a Cuba, se está dando, y con la voluntad de las FARC, por ejemplo, se están dando las conversaciones de paz en La Habana, se están abriendo otros procesos también para que se alcance la paz en nuestra querida y con nuestro hermano pueblo de Colombia. Y cómo era insostenible la situación en nuestra frontera. Les hemos dado datos reales. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, que nos acompañó, les decía, 20% de los habitantes de esta Venezuela son de origen colombiano. No hay en el mundo una comparación semejante, un caso como este, que el 20% de su población provenga de un país vecino, y provenga y haya sido recibido con la generosidad que caracteriza a los venezolanos y las venezolanas. Que sean ellos hoy
muchos de ellos nacionalizados, otros residentes, algunos no tienen documentación, están en trámites, y que puedan ellos utilizar nuestro sistema de salud, Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, los CDI, los hospitales, nuestras escuelas bolivarianas, nuestras universidades, el trabajo productivo. Muchos de ellos son desplazados no solo por la violencia, sino por el sistema económico que respetamos, sistema de economía liberal en Colombia, donde nos recordaba un poco a la Venezuela de 1989, donde los anaqueles estaban llenos de productos, pero el venezolano no podía comprarlos. No tenían por qué hacer cola, porque al entrar al local no podían comprar ni un solo kilo de arroz o una botella de aceite. Y salió el pueblo a reclamar su derecho como salió. Nosotros en Venezuela estamos construyendo el socialismo y Colombia tiene un sistema capitalista, y ahí hay un encuentro, también una contradicción fuerte. Les hemos explicado que tenemos años pidiéndole a Colombia que revise su política monetaria. El bolívar tiene 2 tipos de cambio. Es la única moneda en Colombia que tiene 2 tipos de cambio. Y hacen un carrusel con la moneda entre el peso y el bolívar. A veces involucran al dólar también con el dólar ilegal aquí en Venezuela, y están desangrando a la economía venezolana por esa vía. Hasta los billetes se están llevando. Les hemos explicado lo que hemos hecho para combatir el contrabando. 177 trochas o pasos ilegales nada más en el estado Táchira han sido desmanteladas. Y la canciller de Colombia muy amablemente se ofrecía para que Colombia pueda inhabilitar 47. La presencia del Estado colombiano en esos territorios, no en las ciudades y los centros poblados, sino en ese gran territorio, esa gran extensión, 2.219 kilómetros cuadrados, desde Castilletes hasta el Apure, hasta el Amazonas. Necesario es que el gobierno colombiano tome control de su territorio. No nos corresponde a nosotros, no somos corresponsables de la realidad interna en Colombia. No puede haber leyes en Colombia que legalicen el contrabando de extracción de Venezuela, que digan que hasta $10.000, creo que las penas son menores. El gobierno de Colombia se comprometió hace un año a que todo lo que decomisara producto del contrabando de extracción de Venezuela le sería devuelto a Venezuela, y no han devuelto ni un paquete de arroz. Hemos hecho coordinaciones, avanzamos en algunas acciones concretas, pero de verdad, no han mostrado la verdadera voluntad política para salir adelante. Una crisis humanitaria generada por el conflicto interno colombiano y los componentes agregados, el narcotráfico, el paramilitarismo, el contrabando, en la frontera del lado colombiano, y que han tratado de que se traslade a nuestro territorio también en la zona fronteriza. Y el presidente Maduro tomó las decisiones que tenía que tomar. Hemos visto videos documentales, cómo han aparecido los productos de primera necesidad en San Cristóbal, en San Antonio del Táchira, en Pedro María Ureña. Hemos visto los paramilitares que han sido detenidos, 32 paramilitares desde que comenzó la operación. Hemos hablado de las fosas comunes, la última fosa común. Se le atribuye la responsabilidad, según los testigos, a un terrorista, a un paramilitar que se entregó del grupo de los jurabeños. Hay otro grupo, los rastrojos. No es un problema venezolano, no pueden actuar en territorio venezolano. Y en territorio venezolano, una fosa común donde había hasta niños, 13 cuerpos. Ahí en Ureña. Qué dolor, ¿no? Bueno, este paramilitar se entregó en Cúcuta. Cara de niña, le dicen, Alexander Roa. Y sin embargo sus grupos dicen que ellos van a seguir actuando por informaciones de inteligencia que tenemos, que siguen recibiendo órdenes de cara de niña. Le hemos explicado cómo se le negó el derecho a la alimentación al pueblo venezolano y colombiano en la frontera, en territorio venezolano. El derecho a los productos de primera necesidad, de higiene, de limpieza del hogar, las medicinas. A veces los venezolanos o los colombianos que viven legalmente en Venezuela tenían que cruzar el puente, ir a Cúcuta o ir a Puerto Santander y comprar la medicina venezolana 10, 15 veces más costosa. Le hemos mostrado videos de cómo venden los productos de higiene y hogar, la harina de maíz precocida, el arroz, el aceite venezolano en las calles de Cúcuta. Miles de vendedores informales.
La gasolina venezolana, el diésel venezolano, le cobran un impuesto municipal y un impuesto departamental, es decir, legalizan, porque sacan incluso ganancia los gobiernos locales del contrabando de extracción de combustible venezolano. Es decir, sacan ingresos de la ilegalidad. Eso es inadmisible. Les hemos explicado también, que bueno que el presidente Santos ha estado 3 veces ya en Cúcuta, en una semana, y ojalá pueda desarrollar políticas públicas, ojalá pueda trasladar para allá batallones para que hagan presencia y desplacen a los grupos paramilitares y hagan operativos de seguridad y podamos colaborar las dos Fuerzas Armadas para proteger el territorio. Ojalá así sea. Vivienda, de empleo. Ayer estaba todo el Consejo de Ministros y 20 embajadores. Hoy había 70 embajadores aquí con nosotros. Y si quisieran ellos ir a la frontera del lado venezolano, podrán ir y hablar con el pueblo y que le diga al pueblo venezolano y colombiano que vive en nuestra frontera cuál es la realidad. Los niños que estudian en Colombia por el puente de San Antonio del Táchira están saliendo con 2 horarios, en la mañana y en la tarde, 350 niños, que antes salían por las trochas, ¿saben? Están yendo formalmente en autobuses, los recibe un autobús en Colombia, los lleva a las escuelas para que ellos puedan regresar después en la tarde. En el municipio Pedro María Ureña, donde hay más niños colombianos, muchos hijos de colombianos sin documento. También estamos haciendo las coordinaciones para que puedan ir a estudiar un protocolo estricto, incluso con acompañamiento, si son muy pequeños, de un representante que los lleva hasta la escuela. Trabajadores que en Venezuela desarrollan sanamente la actividad productiva. Bueno, le hemos pedido a los empresarios venezolanos que nos den los listados, las nóminas, para que puedan entrar y trabajar en paz. Los que viven en Cúcuta, duermen en Cúcuta, pero trabajan en Venezuela. Y bueno, como una situación que Venezuela jamás denunció. Ustedes saben que Colombia tiene una causa abierta ante la Corte Penal Internacional, el Estado de Colombia, que no llevó Venezuela, lo llevaron organizaciones no gubernamentales colombianas, por la violencia paramilitar, por las muertes, por las fosas comunes. No fue Venezuela que llevó al gobierno, al Estado de Colombia, fue ciudadanos colombianos que lo hicieron. Y nosotros, a pesar de lo que hemos vivido en la frontera, nosotros hemos encontrado paramilitares en Anzoátegui, hemos encontrado paramilitares en Maracay, en Barinas, y sin embargo, a pesar del sufrimiento en la frontera de los venezolanos y venezolanas que no tenían acceso a la alimentación, al combustible, a la tranquilidad, a la seguridad, bueno, nosotros jamás hemos hecho un escándalo de eso. Y trata ahora Colombia de generar una matriz terrible y denunciamos, el presidente Maduro lo ha hecho, a los medios de comunicación de Colombia. Yo incluso cuando estuvimos en Boca de Grita, que conversamos con colombianos y venezolanos, allí cerca del Puente Unión, les pregunté, ellos nos decían, residentes, nos decían, pero es verdad que nos van a sacar de nuestras casas. Y le decía, pero ¿quién te dijo a ti eso? No, la televisión, Caracol. Sembrando el odio, han puesto una cámara en la Plaza Bolívar de Bogotá con un retrato, una foto del presidente Nicolás Maduro, para que allí ciudadanos de Colombia puedan expresar su odio contra Venezuela y contra Maduro. Un espectáculo. Ojalá que el presidente Santos visite con más frecuencia la frontera, no solo Cúcuta, que vaya a Maicao, que vaya a Río de Hacha y que desarrolle los planes de seguridad, de vivienda, de empleo, que les llegue la alimentación. Ayer en la reunión con los hermanos y las hermanas Guayú, quienes nos manifestaron todo el apoyo, es más, nos exigieron medidas de autoridad en esa frontera. Y nos dijeron, estamos dispuestos a acompañarlo, sea cual sea la medida que el presidente Nicolás Maduro tome. Y ellos nos decían que sus hermanos Guayú, del lado colombiano, del Alta Guajira, del departamento de La Guajira en Colombia, el alimento que reciben es el venezolano, porque Pedeval, Mercal y Pedeval van hasta allá y venden unas cuotas para ellos. Si no fuera así, no les llegaría alimento. Hemos hecho demasiado, hemos hecho mucho. Ojalá, les hemos dicho también,
esa expresión que ha vejado a muchos países. El presidente Santos dijo, cuando se dirigió a su país después de la votación en la OEA, donde no fue aceptada su petición de elevar este problema a los cancilleres. Bueno, son las conclusiones del encuentro con cuerpos diplomáticos para exponer la realidad, lo que verdaderamente está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana por parte del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Retomamos el audio. En contra de Colombia por intereses monetarios, faltándole el respeto a esos países, a su dignidad de pueblos soberanos. También hemos comentado que lo ocurrido, por ejemplo, con denuncias o reclamos o comunicados que hacen desde la Unión de Estados Unidos, juzgar a cualquier país, y menos una situación como la venezolana, absolutamente puntual, que se resolverá como se tiene que resolver, generando una nueva frontera, alcanzando los acuerdos con Colombia, ni hablar de la Unión Europea. ¿Con qué moral puede la Unión Europea, por Dios? Donde se mueren migrantes que procuran llegar a Europa, de un África que fue colonizada por los europeos, expoliada por los europeos, abandonada por los europeos, y ahora no quieren recibirlos en Europa. Prefieren a veces que se hundan los buques con miles de africanos a recibirlos en su territorio. ¿Con qué moral, por favor? Hemos hablado largamente, pues, con el cuerpo diplomático en Venezuela, con las agencias internacionales y organismos internacionales. Al final se nos han acercado y han dicho que es muy importante que sigamos divulgando la verdad, que nos comuniquemos permanentemente, que ellos van a comunicarse con sus cancilleres, con sus primeros ministros, presidentes, reyes, lo que corresponda según cada país, y que expresan la mejor de las voluntades para que Venezuela y Colombia busquemos un camino, pero un camino donde respetemos las leyes internacionales, nacionales, donde no se legalice el contrabando, donde el paramilitarismo no reina, donde ambos estados tengamos control de nuestro territorio, donde le garanticemos a los venezolanos y colombianos que puedan trabajar dignamente, proyectos productivos compartidos, complementariedad económica en esa frontera tan extensa. Y bueno, y ojalá pues que así sea, y que le hablen a sus gobiernos y le digan, ni siquiera diríamos nuestra verdad. En este caso podemos decir la verdad, porque hemos hablado con la verdad pura. Esa es la información. Yo le agradezco al defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien expuso, relató sus visitas con la representante de ACNUR a la invasión allá en Colombia, y lo que vieron y lo que encontraron y los procesos y protocolos que ha cumplido Venezuela, y estamos dispuestos, bueno, a seguir trabajando y a seguir tomando las medidas de autoridad. El presidente Maduro nos ha pedido, por ejemplo, y por eso la reunión allá en el Zulia con el pueblo guayú y con los jefes militares de la REDI, de la SODI, de las ADI, de las brigadas, de las zonas de la Guardia Nacional, bueno, para seguir avanzando y tomar las medidas que haya que tomar con las particularidades de cada sector y seguir protegiendo al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y a los pueblos del mundo, y específicamente a los pueblos de nuestra América y el colombiano especialmente, que vive en estos casi 1 millón de kilómetros cuadrados que son Venezuela. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, son las conclusiones del encuentro con cuerpo diplomático para exponer la verdadera situación en la frontera colombo-venezolana por parte del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Se refirió a los más de 5.600.000 colombianos que se han venido a Venezuela, y cito textualmente: